El camino de tierra roja que corría a lo largo del pequeño canal que conducía a la parroquia de Sadecoy parecía más animado que de costumbre. El sol apenas pasaba del mediodía, el calor seco de la temporada de cosecha descendía haciendo que el espacio pareciera espesar el aroma del arroz recién espigado. A ambos lados del camino, los campos de arroz maduro de un amarillo dorado se extendían hasta el horizonte, ondulando con cada brisa pasajera como olas del mar. En algunos lugares, el arroz ya estaba completamente maduro, con los granos pesados cayendo hacia la orilla de hierba como invitando a las manos de los segadores. En otros, el arroz acababa de brotar, verde y fresco con un color juvenil, y había parcelas donde solo quedaban los rastrojos marrones quemados después de que las hoces habían pasado. En medio de ese paisaje pacífico y colorido de la tierra natal, apareció la silueta de una joven caminando tranquilamente por el terraplén de tierra. Llevaba un vestido largo blanco de tela suave y pantalones de satén negro brillante, al estilo de las señoritas modernas de Cholón. En una mano llevaba una pequeña maleta de ratán, y en la otra sostenía una sombrilla de tela blanca y frágil. Su andar era erguido, lleno de confianza, pero aún emanaba la pureza y dulzura de una verdadera hija del sur. Era Isabella, la hija predilecta de don Hugo. Este año Isabella había cumplido 20 años, la edad más hermosa y radiante de la vida. Cuando tenía 15 años, don Hugo, apenado porque su hija había perdido a su madre temprano, se armó de valor para enviarla a Saigón, confiándola a la famosa sastrería Kim Kawaii para que aprendiera el oficio y las letras para estar a la altura de los demás. Pasaron 5 años, y de ser una niña manchada de barro, Isabella se había convertido en una costurera principal de renombre, con un salario mensual de más de 4 monedas de plata, una suma que un granjero pobre tal vez no soñaría en todo un año. Pero al enterarse de que su padre estaba gravemente enfermo, dejó todo el brillo de la ciudad para regresar a este humilde hogar. Isabella estaba absorta observando los cambios en el pueblo después de muchos años de ausencia cuando de repente escuchó un crujido proveniente de un arbusto de chirimoya silvestre cerca del agua. Se sobresaltó y se detuvo, apretando el mango de la sombrilla, con los ojos fijos en el lugar donde el follaje se agitaba violentamente. De repente, una cabeza con el cabello revuelto y la cara manchada con vetas de barro seco se asomó. Aquí estoy, señorita. Una voz un poco grave, con un tono de alegría honesta, resonó haciendo que Isabella se quedara atónita por unos segundos antes de reírse a carcajadas al reconocer a un viejo conocido. Hizo un gesto de reproche, pero en su corazón sintió una extraña alegría. ¿Eres tú, Mateo? ¡Cielos! ¿De qué te alegras tanto para estar escondido en la zanja? Sube aquí rápido. El joven llamado Mateo trepó ágilmente al terraplén. Llevaba un traje de tela marrón viejo, sus manos y pies eran ásperos, y su rostro estaba un poco bronceado por el sol y el viento, pero sus ojos brillaban con una mirada bondadosa y honesta. Miró a Isabella y luego, avergonzado, se limpió las manos llenas de barro en el faldón de su camisa, sonriendo tontamente sin poder decir una palabra. Mateo era hijo de la señora Rosa, vivían en una pequeña choza de paja justo detrás del jardín de don Hugo. Mateo era 2 años mayor que Isabella. De niños, los dos eran inseparables. La familia de Mateo era extremadamente pobre y tenía que alquilar tierras a la familia de doña Camila para vivir. Cuando la esposa de don Hugo tuvo un parto difícil con Isabella y falleció, fue el padre de Mateo quien corrió de un lado a otro para traer a la partera a tiempo y salvar la vida de Isabella. Por eso, en el fondo del corazón de don Hugo y de Isabella, la familia de Mateo no eran solo vecinos, sino benefactores. De pequeña, Isabella tenía un carácter intrépido, firme como un niño y muy traviesa. Cada vez que los niños del barrio la intimidaban, especialmente Carlos, el hijo de doña Camila, Mateo siempre daba la cara para protegerla y recibía los golpes por ella. En aquel entonces, Isabella confiaba en la protección de su hermano Mateo para hacer todo tipo de travesuras en el pueblo. Ahora, al reencontrarse, viendo a la pequeña niña de antaño convertida en una mujer alta, hermosa y radiante como una flor de loto recién abierta, Mateo se quedó pasmado, con el corazón latiendo con fuerza como un tambor. Señorita, ¿acaba de volver? ¿Por qué no avisó para ir a buscarla al ferry? Mateo hablaba mientras tomaba rápidamente la maleta de las manos de Isabella. Ella no se hizo de rogar, dejando que él ayudara a llevarla, mientras caminaba tranquilamente bajo su sombrilla delante de él.
El suave aroma a perfume francés de Isabella pasó por la nariz de Mateo, dejándolo como hipnotizado, caminando con el corazón ligero y una sensación indescriptible. ¿Cómo está mi padre, Mateo? El telegrama decía que tose mucho, estoy muy preocupada. Al escuchar la pregunta, la cara de Mateo se entristeció un poco, y su voz se volvió melancólica. Sí, don Hugo ha estado tosiendo mucho últimamente, especialmente cuando cambia el tiempo por la noche. Mi madre y yo a menudo vamos a prepararle medicinas, pero don Hugo la extraña mucho a usted. Seguro que con su regreso se recuperará pronto. Al escuchar eso, el corazón de Isabella se sintió pesado. Miró los campos de arroz en temporada, reprochándose en silencio por haber estado tan absorta ganando dinero que olvidó a su anciano padre solo en el pobre pueblo. Caminó más rápido, sus elegantes zapatos de tacón golpeaban el suelo seco y agrietado creando sonidos rítmicos. Oye Mateo, a tu camisa se le ha caído un botón. Cuando lleguemos te lo coseré. ¿Pero por qué sigues llamándome señorita? Suena muy distante. Mateo se rascó la cabeza y sonrió ingenuamente. Es que estoy acostumbrado. Además, ahora usted es tan hermosa y elegante, yo soy tan humilde que no me atrevo a tutearla. Isabella se detuvo, se dio la vuelta y miró directamente a los ojos de Mateo, una mirada aguda pero llena de afecto. Si dices eso me voy a enfadar. Ricos o pobres, hemos sido como hermanos desde pequeños. ¿Acaso planeas abandonarme? Mateo, confundido y sin saber qué decir, se quedó allí parado como un tronco. Los dos continuaron caminando bajo la sombra de la frágil sombrilla blanca por el poético camino del pueblo. El viento soplaba suavemente desde el canal, haciendo que las flores de nenúfar en la zanja se mecieran como si fueran testigos del reencuentro predestinado de la joven pareja después de largos años de separación. Al llegar a la puerta de la casa de don Hugo, Isabella vio el seto cuidadosamente podado y su corazón se llenó de una emoción indescriptible. Aquí estaba su casa, el lugar que guardaba tantos recuerdos de la infancia con el aroma del arroz y el afecto sincero de este vecino leal. Pero Isabella no sospechaba que este regreso no sería solo para cuidar a su anciano padre, sino también el comienzo de una serie de eventos, conspiraciones y crueles desafíos para un amor secreto guardado durante mucho tiempo. Al cruzar la puerta de la cerca de acanto podada en forma cuadrada, Isabella sintió que se le encogía el corazón. La casa de 3 tramos de su padre todavía estaba allí, majestuosa bajo la sombra de los cocoteros cargados de frutas, pero parecía mucho más teñida por el tiempo que hace 5 años. El techo de tejas Jinjang estaba cubierto por una capa de musgo verde. Las columnas de madera en el porche también comenzaban a mostrar signos de termitas. En el aire no solo había el olor del viento del río, sino que flotaba un fuerte olor a medicina tradicional, un olor que solo aparece cuando hay alguien enfermo en la casa por mucho tiempo. Mateo llevó silenciosamente la maleta y la puso en el sofá de madera de caoba en medio de la casa, luego tomó rápidamente un sombrero cónico para abanicar a Isabella y aliviar el calor. Isabella no tuvo tiempo de descansar, miró hacia la habitación interior, donde se escuchaba una tos ronca y regular, que le partía el alma. «Papá, ya estoy aquí, papá». Apenas cesó la llamada de Isabella, una figura anciana, un poco encorvada, apoyada en un bastón de ratán, salió lentamente de detrás de la cortina de terciopelo rojo. Era don Hugo, el hombre que una vez construyó su carrera con las manos vacías, ahora solo era un anciano delgado, con los ojos nublados tras unas gafas de montura plateada que le caían hasta la punta de la nariz. Al ver a su hija, se quedó paralizado, sus manos temblorosas se aferraron al brazo de la silla, con la voz entrecortada. ¿Eres tú, Isabella, hija? Dios mío. ¿Por qué volviste sin avisarme para que le dijera a Mateo que te recogiera? Isabella corrió a abrazar los delgados hombros de su padre. Las lágrimas brotaron sin control. Escuché que enviaron un telegrama diciendo que estabas muy enfermo, no podía quedarme tranquila, así que pedí permiso a la dueña de la tienda para dejar el trabajo y volver contigo para siempre. Mira, papá, compré tónicos y algunos paquetes de té de loto en Saigón para ti. Don Hugo se sentó en la silla, extendió la mano para secar las lágrimas de su hija y luego miró a Mateo, que estaba parado torpemente en un rincón de la casa. Sonrió amablemente. Gracias a Mateo estos días, hija.
Él y la señora Rosa han estado yendo y viniendo para preparar medicinas y cocinar para mí, de lo contrario, este viejo cuerpo ya se habría marchitado hace tiempo. Al escuchar que lo mencionaban, Mateo se rascó la cabeza y sonrió, con el rostro lleno de respeto. Señor, don Hugo, me avergüenza que diga eso. De pequeño también crecí gracias al arroz de su casa. Estas pequeñas tareas no son nada. Isabella miró a Mateo, con más gratitud en sus ojos. Recordó que en el camino del pueblo él había llevado sus cosas en silencio sin alardear ni una palabra. El carácter de Mateo seguía siendo el mismo, siempre silencioso y honesto como la tierra del campo. ¿Dónde está Elena, papá? ¿Por qué la casa está tan vacía? Isabella preguntó mientras limpiaba los tazones de medicina vacíos en la mesa. Don Hugo suspiró, un suspiro cargado con la preocupación de un padre. La envié al mercado a comprar algo de comida. Estoy muy feliz de que hayas vuelto. ¿Pero dejaste el trabajo allá arriba para siempre? Esa sastrería Kim Kawaii es famosa en toda la región, la gente ni siquiera puede soñar con ella. ¿Por qué la dejaste para volver aquí a sufrir con tu padre? Isabella se sentó en el suelo a los pies de su padre, masajeando suavemente sus delgadas piernas. ¿Qué cosas dices, papá? El dinero se puede ganar en cualquier momento, pero solo tengo un padre. Además, he estado allá 5 años, mis habilidades son sólidas. Esta vez planeo abrir una pequeña sastrería aquí mismo en nuestra casa. Así podré estar cerca para cuidarte y ganarme la vida al mismo tiempo. ¿Qué te parece? Don Hugo se sintió reconfortado al escuchar a su hija, pero en su corazón todavía había una preocupación constante. Su hija ya era mayor y tan hermosa y aguda. En esta tierra de Sadek había muchos que la codiciaban, especialmente el joven Carlos, hijo de doña Camila. Cada vez que se mencionaba ese nombre, sentía escalofríos. Era un playboy notorio, arrogante, que confiaba en la riqueza de su familia para tratar a los demás como basura. Mateo observó a padre e hija por un momento y de repente recordó algo, así que habló. Señor, permítame ir al jardín trasero a recoger unos cocos para que la señorita beba y se refresque. Seguramente está muy cansada del largo viaje. Dicho esto, Mateo corrió ágilmente hacia atrás. Isabella miró la figura alta pero algo solitaria de Mateo, y de repente sintió una extraña compasión en su corazón. Mateo era capaz y honesto, el único problema era que era demasiado pobre, por lo que hasta ahora no se había atrevido a soñar con formar una familia. Don Hugo percibió la mirada de su hija, tomó un sorbo de té frío y dijo en voz baja. Mateo es muy buena persona, Isabella. Durante los años que estuviste fuera, cada vez que me pasaba algo, él era el primero en estar aquí. Él te quiere mucho, yo lo sé. Pero se siente inferior por su pobreza, así que no se atreve a decirlo. Mira a ver qué haces, no dejes que se entristezca, pobrecito. Isabella se sonrojó y cambió de tema. Papá, acabo de llegar y ya estás hablando de cosas sin sentido. Déjame ir a la cocina a ver si Elena ha preparado algo de comer. Tengo mucha hambre, papá. Bajo la cocina cubierta de musgo, el humo comenzó a filtrarse a través del techo de paja. El olor a arroz nuevo fragante mezclado con el olor a pescado estofado salado del oeste comenzó a extenderse. Isabella comenzó a limpiar. Sus manos acostumbradas a la aguja y el hilo suave ahora se movían ágilmente con la leña y el fuego. Fuera en el patio, Mateo acababa de traer 2 cubos de agua del canal para llenar la jarra para que Isabella la usara. El sonido del agua, el canto de los pájaros en la orilla del río, todo creaba un sonido simple de la tierra natal, ocultando las tormentas que estaban a punto de golpear cuando la oscuridad cubriera gradualmente el pacífico barrio parroquial. La noche cayó sobre el barrio tan rápido como un parpadeo. Después de una cena frugal con pescado estofado y nenúfares en vinagre, Isabella se afanaba en la cocina hirviendo una tetera de agua. Cuidadosamente puso en la tetera unos pétalos de jazmín seco que había traído de Saigón y la llevó a la casa principal. La lámpara de queroseno bajada emitía un halo amarillo, proyectando la larga sombra de Isabella en la pared de hojas. Don Hugo estaba sentado recostado en una silla plegable, con los ojos entrecerrados pero su respiración aún era sibilante y pesada. Al ver a su hija traer el té, se movió ligeramente tratando de sentarse derecho.
Isabella rápidamente colocó una almohada detrás de la espalda de su padre y sirvió una taza de té humeante. Toma un sorbo para calentar tu garganta, papá. Compré este té en una farmacia en Cholón, dicen que es muy bueno para los pulmones. Don Hugo sostuvo la taza de té, el calor le dio en la cara empañando sus gafas de montura plateada con una fina capa de niebla. Tomó un pequeño sorbo, el sabor amargo penetró en la punta de la lengua y luego dejó un regusto dulce en la garganta. Exhaló un suspiro, con voz temblorosa. El té es bueno, pero mi corazón está demasiado amargo, Isabella. Me alegra que estés aquí, pero también me preocupa. Este viejo cuerpo es como una lámpara ante el viento, no sé cuándo se apagará. Solo espero que antes de cerrar los ojos y dejarme ir, te vea con un lugar seguro donde apoyarte, para cumplir mi deber con tu madre en el más allá. Isabella se detuvo al escuchar eso. Sus manos que masajeaban los hombros de su padre también se aflojaron un poco. Sabía que su padre estaba a punto de mencionar el tema del matrimonio. Suspiró, con un tono un poco obstinado. Papá, acabo de llegar a casa y ni siquiera me he calentado el asiento y ya quieres casarme. Puedo mantenerme sola trabajando allá arriba, e incluso me sobra para enviarte. No necesito depender de nadie. Quiero quedarme así. ¿No es mejor prepararte medicinas y té todos los días? Don Hugo golpeó con fuerza el brazo de la silla haciendo que la taza de té en la mesa se inclinara, derramando un poco de agua. Tosió roncamente por un momento y luego regañó. ¿Hablas con ese tono porque quieres que muera antes? Si una mujer no tiene marido, la gente se reirá en mi cara. Dirán que no supe educar a mi hija. Además, mira, esta tierra ahora es caótica y sin ley. Eres hermosa, tienes algo de educación y dinero, ¿cómo vas a evitar los ojos de los buitres? Ese Carlos, el hijo de doña Camila, ya me ha insinuado varias veces. Su familia es inmensamente rica y tienen poder. Si aceptas ser su nuera, entonces podré estar tranquilo. Al escuchar el nombre de Carlos, Isabella sintió un escalofrío como si un ciempiés le recorriera la espalda. No le era ajeno el carácter arrogante y libertino de él. De niño, ya usaba su riqueza para intimidar a los pobres. Ahora que había crecido, se decía que era aún peor. Prefiero hacerme monja, prefiero quedarme soltera toda la vida antes que poner un pie en esa casa, papá. No deseo a ese tipo de persona que trata el dinero como papel y los sentimientos humanos como basura. No escuches las invitaciones de la gente para hacerme sufrir. En el porche, Mateo estaba escondido detrás del cocotero, a punto de entrar para preguntar si don Hugo necesitaba más leña, cuando escuchó la conversación de padre e hija. Las palabras de don Hugo fueron como cuchillos cortando el corazón de Mateo. Miró sus manos ásperas y manchadas de barro, y luego miró el viejo traje de tela que llevaba puesto. Comparado con el joven Carlos vestido de seda y brocado, sentado en un automóvil, él no era más que un grano de arena al pie de una muralla. Mateo sintió que se le oprimía el pecho, una amarga inferioridad subió hasta su garganta. Amaba a Isabella, la amaba desde que compartían batatas asadas, amaba su carácter recto y franco. Pero también sabía que era demasiado pobre, su casa era solo una choza miserable, su madre era anciana y débil trabajando todo el año. ¿Con qué iba a cuidar de Isabella? ¿Con qué iba a darle felicidad a una chica elegante y talentosa como ella? Mateo suspiró, su sombra se alargaba en el suelo bajo la tenue luz de la luna, pareciendo extrañamente solitaria. Dentro de la casa, don Hugo seguía explicando con dificultad, su voz se debilitaba pero aún estaba llena de urgencia. Isabella, sé que tienes estudios, quieres libertad, pero la vida no es tan simple como crees. Sé que Mateo es bueno, te quiere de verdad, y yo también lo aprecio mucho. Pero es demasiado pobre, hija. Ser pobre es muy duro. Si no hay suficiente comida ni ropa, el amor también se marchita con el tiempo. No quiero que sufras como tu madre en el pasado. Isabella se levantó y fue hacia la ventana para mirar al patio. Vio una sombra fugaz detrás del cocotero. Sabía que era Mateo. Su corazón dio un vuelco. Se giró para mirar directamente a los ojos de su padre, con voz firme. Dices que ser pobre es sufrir. Entonces mira a los ricos como la familia de la consejera, ¿son felices?
Viven en la opulencia pero sus corazones son malvados, los hermanos pelean, los matrimonios no son cálidos. No necesito riqueza, solo necesito a alguien que me entienda, que me quiera y, lo más importante, que tenga un corazón bondadoso. Mateo es pobre pero tiene carácter, tiene moral. Para mí, eso es suficiente. En cuanto al matrimonio, te pido que me des más tiempo. Acabo de volver, quiero trabajar, quiero cuidar de ti primero. Don Hugo negó con la cabeza. La taza de té en su mano ya estaba fría, amarga como su propio corazón. Conocía el carácter de Isabella, una vez que decidía algo, era difícil hacerla cambiar de opinión. Solo suspiró y le dijo a Isabella que se fuera a descansar temprano. Mateo, parado afuera, escuchó las palabras de Isabella sobre él, y su corazón se sintió extrañamente cálido pero también incesantemente dolorido. Se dio la vuelta en silencio y se marchó, sin atreverse a entrar en la casa. El sonido del pájaro corre caminos llamando a la tarde desde la orilla del río resonaba melancólicamente como el grito del corazón de los destinos pobres que luchan en la corriente turbia de la vida. Esta noche, las 3 personas en este pequeño barrio parroquial llevaban cada una su propia pena, pesada y llena de preocupaciones como la taza de té amargo que se había vaciado. Esta noche el barrio parroquial parecía despertar después de largos días de silencio en la niebla matutina. El sonido de los tambores y gons resonaba desde el terreno baldío cerca de la carretera del telégrafo, extendiéndose a través de los manglares junto al río y filtrándose en cada choza. Había una compañía de artistas marciales itinerantes que acababa de llegar de Mado para actuar. Se decía que había monos montando en bicicleta y extracciones de dientes sin anestesia, lo que hizo que los vecinos acudieran en masa como si fuera una feria. Isabella estaba frente al espejo ajustando los pliegues de su vestido de seda color crema, con el cabello ondulado al estilo moderno, luciendo extremadamente elegante. Se roció un poco de perfume francés suave y salió al porche, donde Mateo había estado esperando durante mucho tiempo. Esta noche Mateo llevaba su traje de tela gris ceniza más nuevo, con el cabello peinado, pero con la cara triste como si hubiera perdido el arroz. Don Hugo estaba sentado en la silla de madera, con el periódico en la mano, mirando por encima de sus gafas plateadas y dando instrucciones. Mateo, si llevas a Isabella a pasear, tienes que vigilarla bien, hijo. Es tarde en la noche, hay mucha gente y caos, no estoy tranquilo. A las 8 en punto debes traerla de vuelta, ni medio minuto tarde, ¿escuchaste? Sí, don Hugo, esté tranquilo, prometo proteger a la señorita cuidadosamente. Mateo cruzó los brazos y respondió respetuosamente, con voz grave pero firme como un clavo en la madera. Isabella sonrió, se acercó y tiró de la camisa de Mateo. Vamos, papá, si Mateo viene conmigo, ¿para qué te preocupas tanto? Nos vamos, papá. Los dos caminaron por el camino del pueblo iluminado por la luna. Isabella charlaba alegremente contando historias de Saigón, mientras Mateo caminaba en silencio un paso atrás, sin apartar la vista de la esbelta figura de su vecina. Cerca del lugar de la actuación, las luces de gas iluminaban brillantemente un rincón del cielo. El olor a humo de tabaco, el olor a bálsamo medicinal mezclado con el sudor de la multitud creaba una atmósfera extrañamente animada. La compañía itinerante exhibía en medio del patio frascos de vino medicinal y paquetes de remedios para curar todo tipo de enfermedades, desde dolores de espalda hasta sarna y hongos. Un maestro de artes marciales con un pañuelo rojo en la cabeza y músculos abultados realizaba una poderosa demostración de bastón. El sonido del viento silbando en el aire hacía que los niños vitorearan encantados. Isabella se paró junto a Mateo, con los ojos brillantes siguiendo el acto de magia con cartas rápidas como un rayo. Mientras se divertía, Isabella sintió de repente un aliento caliente en su nuca, acompañado de un fuerte olor a alcohol y perfume barato. Se dio la vuelta, y la sonrisa en sus labios se desvaneció al enfrentarse a la cara grasienta y los ojos entrecerrados llenos de lujuria del joven Carlos. Detrás de él había 2 sirvientes con caras feroces, sosteniendo palos con aire arrogante. Vaya, vaya. Escuché que la señorita Isabella acaba de volver de Cholón, no esperaba encontrarla aquí hoy, realmente es un encuentro predestinado. Carlos hablaba mientras se acercaba. Sus manos llenas de anillos de oro fingían intentar tocar la piel de Isabella. La miró de pies a cabeza, una mirada codiciosa como un buitre viendo una presa deliciosa.
Isabella retrocedió un paso, con el rostro endurecido. ¿El joven Carlos también viene a ver artes marciales? Pensé que a alguien de su clase solo le gustaba sentarse en tabernas o casinos. Carlos se rió roncamente, con voz pastosa. Esos lugares están ahí todas las noches, pero una belleza como tú solo aparece una vez cada 100 años en esta tierra de Sadek. ¿Por qué no dejas a este andrajoso y vienes a sentarte en el automóvil conmigo? Te llevaré a comer a un buen restaurante y luego iremos a la ciudad para que conozcas mundo. Dicho esto, levantó la barbilla hacia Mateo, con una mirada llena de desprecio. Mateo había permanecido inmóvil hasta ese momento, pero sus manos se habían cerrado en puños, con las venas marcadas en sus brazos firmes. Dio un paso adelante interponiéndose entre Isabella y Carlos, con voz tranquila pero llena de autoridad. Joven Carlos, hable con respeto. La señorita es una chica decente, no es el tipo de persona para que usted moleste en la calle. Son casi las 8, nos permitimos retirarnos. La cara de Carlos cambió de color, roja de ira. Se acercó a la cara de Mateo y gruñó. ¿Qué eres tú para atreverte a sermonearme? Solo eres un peón que vive en la tierra de mi familia. Puedo echarte a ti y a tu madre cuando quiera, ¿no lo sabes? Si eres listo, apártate para que hable con la señorita. De lo contrario, no me culpes por ser cruel. Isabella vio la tensión y, temiendo que Mateo se metiera en problemas por su culpa, tiró rápidamente de su mano. Mateo, vámonos, no hace falta quedarse aquí gastando saliva con gente que no conoce los modales. Carlos vio a Isabella tomando la mano de Mateo, y los celos ardieron en él. Sonrió fríamente, con un destello de astucia en los ojos. Bien, vete. Pero recuerda mis palabras. Lo que este Carlos quiere, nada se le escapa. Este lugar es pequeño, nos veremos mucho más. Mateo escoltó a Isabella fuera de la multitud. Los dos caminaron rápido bajo la luna que comenzaba a nublarse tras unas nubes negras. Durante todo el camino de regreso, Mateo no dijo una palabra, pero su corazón ardía. Conocía el carácter de Carlos, era un villano engreído, con palabras dulces pero un puñal en el vientre. El encuentro de esta noche seguramente no era solo una discusión, sino el comienzo de una conspiración siniestra dirigida a la mujer que amaba. Isabella miró a Mateo, vio sus ojos cargados de preocupación y suspiró levemente. Mateo, no hagas caso a lo que dijo, mi padre tiene prestigio en el pueblo, no se atreverá a hacer nada imprudente. Mateo solo asintió, pero sus ojos seguían vigilando cada arbusto, cada rincón oscuro del camino. Se prometió a sí mismo que, aunque tuviera que cambiar su propia vida, protegería la pureza y la sonrisa de la señorita. Esta noche el viento soplaba frío desde el río, el canto del pájaro ya no se oía, solo quedaba el canto de los grillos como anunciando una temporada de tormentas a punto de caer sobre el pobre techo de paja. Dejando atrás la atmósfera ruidosa y mundana de la feria del pueblo, Isabella y Mateo caminaron por el pequeño dique que corría a lo largo de la orilla del río. La luna ya estaba alta, reflejando sus sombras en la superficie plateada del agua. El viento del río Tien soplaba cada vez más fuerte, haciendo que las hojas de plátano a ambos lados del camino chocaran entre sí, sonando como aplausos en la oscuridad. Isabella se estremeció levemente, ajustando su vestido largo para protegerse del frío. Al ver esto, Mateo, que caminaba delante, se detuvo de repente. Se quitó silenciosamente la chaqueta de tela gris que llevaba encima, quedándose solo con la camiseta interior, y se la dio a Isabella. Póngase esto temporalmente, señorita, para que no tenga tanto frío. El viento del río en esta época es muy traicionero, si se resfría don Hugo me matará. Isabella miró la chaqueta gris en las manos de Mateo. Aunque vieja y con algunos parches ingeniosos, olía ligeramente a sol y al sudor honesto de un trabajador. No la rechazó, se la puso suavemente sobre los hombros y dijo en voz baja. Gracias, Mateo. ¿Pero por qué has estado tan callado todo este tiempo? ¿Acaso te tomaste a pecho las tonterías de ese tipo Carlos? Mateo suspiró, sus pasos se hicieron más lentos y se detuvo por completo junto a un viejo árbol de tamano, donde había un pequeño embarcadero en el que solían pescar de niños. Miró a lo lejos, donde las luces de aceite de los barcos comerciales flotaban perezosamente en el río. Su voz bajó,
sonando extrañamente triste. No tengo miedo de que me pegue, ni de que me amenace. Pero tengo miedo de que por mi culpa mi madre tenga que irse a la calle. La tierra donde vivimos es alquilada a la consejera, si él lo dice, lo hace. Además, me siento muy cobarde, señorita. Él tiene razón, solo soy un peón, sin suficiente comida ni ropa decente, ¿con qué derecho me atrevo a proteger a una persona elegante como usted? Isabella se acercó, puso su suave mano sobre el brazo áspero de Mateo. Bajo la luz de la luna, los ojos de Isabella brillaron con una determinación inquebrantable. Mateo, escúchame. La nobleza no está en el anillo de oro en la mano o en el automóvil aparcado en la puerta. La nobleza está en la virtud, en el corazón. Ese Carlos tiene dinero y poder, es cierto, pero a mis ojos es más despreciable que un gusano porque su corazón es malvado y arrogante. Y tú, eres honesto, filial con tu anciana madre y has hecho todo por mi padre y por mí todo este tiempo. Para esta Isabella, tú eres la persona más respetable en esta tierra de Sadek. Mateo se giró para mirar a Isabella, su respiración se aceleró. Era la primera vez que Isabella lo llamaba por su nombre con tanta vehemencia. No con el distante señorita o Mateo, sino como dos almas fusionándose en medio de la noche silenciosa. Sintió un picor en la nariz, una emoción desbordante que le impidió hablar. Pero don Hugo quiere que usted se case en un lugar rico para estar segura. Yo soy tan pobre, ¿cómo me atrevo a aspirar a tanto, Isabella? Isabella sonrió levemente, una sonrisa triste con un toque de compasión por el destino humano. Mi padre se preocupa así porque me quiere. Pero mi padre también es un hombre que valora la rectitud sobre la riqueza. Si demuestras que eres un apoyo sólido para mí, ¿acaso mi padre sería tan cruel como para enviarme a la muerte? Deja de sentirte inferior, estoy aquí, siempre confío en ti. La promesa de protegerme que hiciste hace un rato frente a mi padre, no debes olvidarla. El viento de repente se calmó, la superficie del río estaba tranquila como un espejo gigante reflejando la luna llena. Bajo el viejo árbol de tamano, las flores blancas con estambres amarillos caían sobre los hombros de ambos. Mateo levantó la mano para quitar suavemente un pétalo caído en el cabello de Isabella. El gesto fue natural y lleno de ternura. La miró directamente a los ojos, con un tono firme como un clavo. Está bien, si Isabella dice eso, este Mateo jura ante el cielo y la tierra, ante las aguas de este río Tien, aunque tenga que sudar sangre, aunque tenga que enfrentarme a tiranos crueles, Mateo no dejará que nadie toque ni un pelo de Isabella. Si Mateo no cumple este juramento, que esta corriente me arrastre y no vuelva a ver la luz del sol. Isabella sintió que su corazón latía con fuerza, una corriente cálida se extendió por su cuerpo. Sabía que desde este momento, entre ella y Mateo había un juramento tácito, un vínculo que ni el dinero ni el poder podrían romper. Los dos permanecieron allí en medio del vasto espacio del cielo y la tierra del sur, respirando el fuerte olor a aluvión y la suave fragancia de las flores de tamano. Pero en la oscuridad, detrás de los arbustos al borde del camino, un par de ojos de búho acechaban. Carlos había estado allí todo el tiempo, lo había escuchado todo, había visto todo el afecto entre los dos. Rechinó los dientes, sus manos apretaron el látigo de cuero de caballo. No esperaba que la pequeña Isabella fuera tan terca y lo despreciara tanto, y mucho menos esperaba que ese andrajoso se atreviera a soñar con su flor real. Nam, Carlos miserables. A ver cuánto dura su amor. Les enseñaré quién es el Dios en esta tierra. Carlos murmuró en su garganta, una sonrisa astuta apareció en su rostro amoratado por la frustración de la noche. Isabella y Mateo continuaron caminando a casa. Los corazones de todos estaban más ligeros pero también llenos de ansiedad por el mañana. No sospechaban que el juramento bajo el árbol de tamano esta noche era el comienzo de un viaje lleno de sangre y lágrimas, donde el amor sincero tendría que enfrentarse a las conspiraciones más astutas de la codicia humana. Las aguas del río Tien seguían fluyendo como siempre, arrastrando los destinos flotantes de la gente de la región, turbias e impredecibles. A la mañana siguiente, cuando el sol aún no había asomado por detrás de los cocoteros, el mercado de la ciudad de Sadek ya comenzaba un nuevo día con sonidos caóticos pero llenos de vida. El sonido de los remos golpeando el agua de los botes zampán cargados de nenúfares.
Los gritos agudos de las vendedoras de arroz pegajoso y pasteles se mezclaban con el olor a pescado fresco y el fuerte olor a barro aluvial. Isabella llevaba hoy un vestido de tela occidental cosido por ella misma, con el cabello ondulado cubriendo la mitad de su rostro delicado, luciendo tan elegante como una dama de Cholón recién llegada. Don Hugo, por estar cansado, no fue con ella, así que le pidió a Mateo que acompañara a Isabella para ayudarla con las cosas. Isabella caminaba delante, con un pequeño bolso de mano, sus tacones golpeaban el camino de piedra. Mateo caminaba silenciosamente detrás, con una mano sosteniendo una gran cesta de juncos y la otra aferrada al faldón de su camisa, sin apartar la vista de la espalda de Isabella ni un segundo. Recordaba la amenaza de Carlos de la noche anterior y sentía una inquietud como si tuviera hormigas rojas en el estómago. Isabella se detuvo en la tienda de telas de la señora Nam al principio del mercado, eligiendo entre rollos de satén y seda fina. Conocía cada puntada, así que al ver la tela sabía cuál era buena. Después de comprar un montón de cosas, el sol comenzó a calentar. Isabella sintió el sudor en la frente, su respiración se aceleró un poco por el calor. Justo en ese momento, detrás de una gran joyería, apareció Carlos. Hoy no iba con sus feroces sirvientes, sino solo, con una expresión que parecía de arrepentimiento, sin la arrogancia de la noche anterior. Se acercó e inclinó la cabeza para saludar a Isabella muy cortésmente. Nam, Carlos, señorita Isabella, permítame disculparme por lo de anoche. Estaba demasiado borracho y dije cosas indebidas a usted y al tío Mateo. Espero que sea generosa y perdone a este humilde servidor. Isabella se detuvo. Miró a Carlos de pies a cabeza con ojos cautelosos, pero al ver su actitud humilde, y siendo conocidos de la familia desde hace mucho tiempo, no quiso crear tensión. Que el joven Carlos reconozca su error es bueno. Mi padre me enseñó a mantener la buena vecindad, tampoco quiero guardar rencor y cansarme. Carlos sonrió efusivamente, una sonrisa que parecía amable pero en el rabillo del ojo se vislumbraba un rasgo de astucia. Nam, Carlos, muchas gracias por su perdón, señorita. Para compensarlo, la invito a la tetería a descansar un poco. Con este sol y caminando tanto tiempo, debe estar muy cansada. He pedido un coco dulce, la invito a beber para refrescarse. Mateo, parado detrás de Isabella, tiró suavemente de su vestido y susurró. Señorita, vámonos, don Hugo está esperando en casa. Isabella sintió sed, y pensó que Carlos no se atrevería a hacer nada a plena luz del día en medio de este mercado concurrido. Se volvió y le dijo a Mateo. Mateo, espérame un momento, tomo un trago de agua y nos vamos enseguida, no te preocupes tanto. Carlos llevó a Isabella a una pequeña tetería escondida bajo un viejo árbol de baniano al borde del mercado. La tienda estaba vacía en ese momento, solo se oía el susurro del viento en las hojas. Él trajo rápidamente el coco que ya estaba abierto, insertó una pajita de bambú y se lo dio a Isabella. Nam, Carlos, beba, elegí este coco con cuidado, es tan dulce como mi corazón por usted. Carlos hablaba mientras guiñaba un ojo a Isabella. Ella no prestó atención a ese coqueteo barato. Levantó el coco y tomó un gran sorbo. El agua de coco fresca penetró en su garganta, pero Isabella de repente sintió un ligero sabor amargo muy extraño, no como la dulzura del coco de su casa. Frunció el ceño a punto de preguntar, pero Carlos se adelantó rápidamente. Nam, Carlos, seguro es porque el coco está recién cortado, todavía tiene resina, por eso es un poco astringente. Siéntese y descanse para recuperarse. Solo unos minutos después, Isabella sintió que su cabeza comenzaba a dar vueltas. Los sonidos del mercado de repente se volvieron distantes y borrosos. La imagen de Carlos ante sus ojos se desenfocaba y se duplicaba. Sus extremidades de repente perdieron toda fuerza. El bolso de mano cayó al suelo sin que ella se diera cuenta. ¿Usted, qué puso en el agua? Isabella murmuró en su garganta, sus ojos se nublaron y se cerraron por completo. Su cuerpo cayó sin fuerzas hacia atrás en la silla. Mateo había estado parado detrás de la tienda, para no molestar a la señorita mientras hablaba, así que estaba un poco lejos. Al ver a Isabella colapsar repentinamente, Mateo corrió presa del pánico. Señorita. ¿Qué le pasa, señorita? Carlos vio a Mateo correr hacia ellos y se asustó,
pero ya estaba preparado. Dos matones feroces saltaron de detrás de los arbustos bloqueando el camino de Mateo. Carlos soltó una carcajada malvada. Rápidamente sostuvo la cintura de Isabella y la levantó. Nam, Carlos, pobre andrajoso, mira bien. Tu señorita ahora es mía, ustedes, deténganlo por mí. Dicho esto, Carlos cargó el cuerpo inerte de Isabella y subió rápidamente al carruaje que esperaba cerca. El carruaje se alejó rápidamente hacia el camino desierto que conducía a las afueras de la ciudad. Mateo fue rodeado y golpeado por los dos sirvientes. Luchó frenéticamente usando movimientos de lucha salvaje de los trabajadores para romper el cerco. Su corazón se sentía oprimido al ver que se llevaban a Isabella. La sangre caliente subió a su cabeza, Mateo rugió como una bestia herida. Ignorando los golpes y patadas de sus oponentes, solo tenía un pensamiento: el carruaje que desaparecía en la nube de polvo rojo. Dios mío, Isabella. Si este Mateo no la salva, juro que no volveré a ver la luz del sol. El cielo de Sadek de repente se cubrió de nubes negras. Una tormenta repentina cayó como si quisiera ahogar las oscuras conspiraciones que estaban ocurriendo. Los truenos retumbaban en el cielo como el lamento de los destinos flotantes en la corriente de la vida llena de trampas y engaños. La tormenta del oeste cayó repentinamente, borrando el sol abrasador del mediodía en la ciudad. Las gotas de lluvia grandes como granos de maíz golpeaban incesantemente el camino de tierra creando una cortina de niebla, blanqueando toda la zona. En medio de esa cortina de lluvia fría, una figura corría frenéticamente persiguiendo al carruaje que desaparecía. Mateo ignoró la herida en su cara que sangraba por la pelea, ignoró su pierna que dolía terriblemente por haber sido pateada por los hombres de Carlos, simplemente corrió. Su respiración entrecortada se mezclaba con el sonido de los truenos. El corazón de Mateo se sentía oprimido cada vez que pensaba en el rostro pálido y sin vida de Isabella cuando Carlos la subió al carruaje. Sabía que un tipo como Carlos, una vez que despertaba sus instintos, no respetaba ni la vecindad ni la ley. Mateo rugió en medio de la lluvia, sus manos apretadas con tanta fuerza que las uñas se clavaban profundamente en las palmas, la sangre se mezclaba con el agua de lluvia y corría hacia el suelo. El carruaje se detuvo frente a una pequeña casa adosada. La puerta de madera estaba cerrada en silencio, rodeada de arbustos de palma de agua que crecían exuberantemente, sin gente pasando. Carlos bajó alegremente, sacó plata para pagar al conductor y cargó el cuerpo inerte de Isabella dentro de la casa. Su rostro ahora mostraba claramente su maldad, sus ojos entrecerrados llenos de satisfacción al estar a punto de poseer la flor pura que había deseado durante tanto tiempo. Nam, Carlos, ya lo dije, lo que quiero debe pertenecerme. Eres tan hermosa, tan elegante, ¿y te encariñas con ese trabajador andrajoso? Carlos se rió con desprecio mientras colocaba a Isabella en la cama de bambú en medio de la casa. Extendió sus manos brutales para tocar el vestido de Isabella cuando de repente sonó un fuerte estruendo. La puerta de madera fue golpeada por una fuerza poderosa y se abrió de golpe, volando hacia ambos lados. Mateo estaba allí, completamente empapado, la sangre fluía de su frente nublando un ojo, pero el otro ojo ardía con el fuego del odio, como una bestia protegiendo a su pareja. Suelta, suelta a la señorita. Mateo gruñó cada palabra entre dientes, su voz ronca por el frío y la ira extrema. Carlos se sobresaltó, no esperaba que ese trabajador encontrara este lugar tan rápido. Sonrió fríamente, sin quitar la mano de Isabella. Nam, Carlos, tienes una gran suerte, Mateo, pero aquí se acaba tu camino, ustedes, salgan y mátenlo. Desde la habitación interior, 3 o 4 sirvientes musculosos salieron. Sostenían palos y rodearon a Mateo. Mateo no retrocedió, se lanzó como un tornado. Sus movimientos de lucha salvaje, los puñetazos llenos de fuerza de un trabajador curtido por el sol y el viento hicieron que los sirvientes dudaran. Mateo recibió un golpe en el hombro, el sonido del hueso crujiendo dolorosamente, pero no emitió sonido. Usó toda su fuerza para derribar a 2 hombres y corrió directamente hacia la cama de bambú donde yacía Isabella. Abrazó fuertemente el cuerpo frío de Isabella, atrayéndola hacia él. La sensación suave y fragante de la mujer que amaba yaciendo inmóvil causó a Mateo un dolor profundo en el alma. No permitiría que algo sucio como Carlos tocara a Isabella ni un segundo más. Carlos,
Al ver que la presa estaba a punto de llegar a su boca y se la arrebataban, se enfureció, tomó el jarrón de porcelana de la mesa y lo lanzó directamente a la cabeza de Mateo. Mateo no lo esquivó, se giró de espaldas para proteger a Isabella. El jarrón se rompió, la sangre de la cabeza de Mateo cayó mojando el hombro del vestido de Isabella. Nam, Carlos, maldito perro, si quieres morir te concederé tu deseo. Carlos gritó y se lanzó junto con sus matones para golpear en grupo a Mateo. Mateo se encogió, sus manos aún sostenían firmemente a Isabella en sus brazos. Los puñetazos, las patadas, los latigazos de cuero cayeron sobre su espalda y su cabeza incesantemente. Mateo sintió que el mundo giraba, sus costillas parecían romperse bajo las crueles patadas de Carlos. La sangre brotaba caliente de su boca mezclándose con el agua de lluvia fría en el suelo. Le dolía hasta el cielo, pero en su corazón solo había un pensamiento: no soltarla, absolutamente no soltarla. No tenga miedo, señorita, Mateo está aquí. Mateo susurró al oído de Isabella aunque ella todavía no escuchaba nada. Afortunadamente, cuando estaba en la calle, Mateo había logrado dar todas las monedas que tenía en el bolsillo a un conductor de carruaje conocido, pidiéndole que corriera a avisar a don Hugo. Justo cuando Carlos estaba a punto de usar el palo para dar un golpe fatal en la cabeza de Mateo, el sonido de pasos corriendo retumbó desde la entrada del callejón. Nam, don Hugo, suelten a mi hija, maldito canalla, he avisado al jefe de policía. La voz de don Hugo resonó en medio de la lluvia, seguido por Tito y la pequeña Juana armados con palos y cuchillos. Carlos vio que la situación no era buena, y al escuchar que venía la autoridad, asustado hizo señas a sus hombres para retirarse por la puerta trasera. Mateo vio la silueta del padre de Isabella, vio a Juana correr a abrazar a la señorita, y su corazón se sintió ligero. Su última fuerza pareció agotarse junto con las heridas en su cuerpo. Se tambaleó, su mano aún intentaba aferrarse al vestido blanco de Isabella una última vez antes de desplomarse en el suelo frío, en medio de un charco de sangre y agua de lluvia mezcladas. Nam, don Hugo de Isabella, Mateo, Dios mío, ¿cómo ha llegado a esto? Don Hugo corrió angustiado a mirar a los dos jóvenes y su corazón se partió de dolor. En su delirio, Mateo todavía veía la imagen de Isabella parada bajo el árbol de tamanu sonriéndole. Sintió que había cumplido su juramento, que había protegido la flor de su corazón ante la tormenta feroz. La lluvia afuera seguía cayendo, pero en este callejón desierto, la sangre de un hombre honesto había empapado la tierra, testificando un amor profundo pero más poderoso que el poder y la fama. A la mañana siguiente, el sol después de la lluvia no era abrasador, sino pálido sobre las hojas de plátano aún mojadas. En la casa comunal del pueblo, una atmósfera tensa lo cubría todo como antes de una tormenta. El jefe de policía estaba sentado majestuosamente en el sillón en el centro del vestíbulo, acariciando su barba, mirando directamente al joven arrodillado en el suelo de madera. Carlos ahora no tenía la apariencia arrogante y sedosa de la noche anterior. Su traje de brocado estaba hecho jirones, su cara estaba magullada, sus ojos miraban a su alrededor buscando ayuda de su madre. Doña Camila estaba sentada al otro lado, con el rostro pálido, su mano con anillo de diamantes temblaba aferrada al brazo de la silla. No esperaba que el hijo que tanto había mimado pudiera cometer una atrocidad tan grande e inmoral. Enfrente, don Hugo estaba de pie, apoyado en su bastón, con la espalda recta a pesar de que la tos aún atormentaba su viejo pecho. A su lado estaba Mateo, con la cabeza vendada, la sangre aún manchaba levemente la venda, pero su postura era firme como el árbol baniano a la entrada del pueblo. Isabella estaba de pie detrás de su padre, con los ojos rojos por haber pasado por el horror, pero en la mirada que dirigía a Carlos solo había un desprecio extremo. El jefe de policía golpeó con fuerza la mesa, un sonido seco resonó haciendo que Carlos se sobresaltara. Nam, jefe de policía joven Carlos, ¿sabe cuán grave es su crimen? Secuestrar a una chica decente, usar drogas para dañar a las personas, y además permitir que sus matones hieran gravemente a un miembro de la familia de don Hugo. ¿Cree que la ley en esta tierra de Sadek no vale nada? Nam, don Hugo, ¿todavía te atreves a negarlo, Carlos? Don Hugo gritó, su voz resonó en toda la casa comunal. Nam, don Hugo, si Mateo no hubiera arriesgado su vida para salvar a Isabella, si yo no hubiera llegado a tiempo, la vida de mi hija habría sido pisoteada por ti.
Eres hijo de una familia educada pero actúas de manera más vil que una bestia. Doña Camila se levantó con dificultad. Se acercó a don Hugo, con voz suplicante, mitad rogando, mitad usando su influencia. Doña Camila, don Hugo, sé que mi hijo Carlos fue tonto, cometió un error. Pero después de todo, nuestras dos familias se conocen desde hace mucho tiempo. El asunto no ha ido demasiado lejos, Isabella ha vuelto a casa sana y salva. Le ruego, permítame compensar los daños. Yo me encargaré de todas las medicinas para Mateo. También enviaré una suma de plata para que usted se recupere, como una disculpa sincera de la familia de la consejera. Por favor, calme su ira y retire la denuncia para que Carlos tenga un camino para rehacer su vida. Don Hugo sonrió fríamente, una sonrisa llena de amargura y desprecio. Don Hugo, señora consejera, ¿cree que su dinero puede comprar el honor de mi hija? ¿Cree que su moneda de plata puede cubrir las heridas del corazón de estos jóvenes? Aunque soy más pobre que usted, valoro la rectitud, valoro la virtud. Si Carlos hizo el mal, debe pagar ante la ley. No necesito ni una moneda suya. Isabella dio un paso adelante, su voz era firme, clara en cada palabra. Señora consejera, su dinero puede comprar seda y brocado, pero no puede comprar la pureza y la dignidad de su hija. El joven Carlos usó los trucos más sucios para hacerme daño. Si hoy mi padre lo deja pasar, ¿cuántas otras chicas en esta tierra tendrán que sufrir miserias por su culpa mañana? Carlos, al ver que su madre fue rechazada, se giró para mirar a Mateo con odio y luego bajó la cabeza cobardemente al encontrarse con la mirada firme de ese joven pobre. Mateo no había dicho una palabra desde que entró en la casa comunal, pero su silencio tenía el peso de 1000 libras. El jefe de policía vio la actitud firme de don Hugo, asintió y se dirigió a los guardias. Jefe de policía, lleven al joven Carlos a la provincia y entréguenlo al departamento de seguridad. Este asunto no se puede arreglar. En cuanto a los matones, arresten a todos los que participaron, no dejen que ninguno escape para causar problemas en el pueblo. El llanto de doña Camila resonó en el patio de la casa comunal, pero nadie sintió compasión por ella. La gente solo se sentía satisfecha al ver que el malvado finalmente era castigado. Al salir de la casa comunal, el sol ya estaba alto iluminando claramente los moretones en la cara de Mateo. Isabella caminaba a su lado, le tocó suavemente el brazo, con voz pequeña pero llena de solicitud. Mateo, ¿te duele mucho? Vamos a casa para que te prepare unas cataplasmas de hojas para que sanes rápido. Mateo miró a Isabella, una sonrisa amable apareció en su rostro lleno de heridas. No me duele, señorita. Al verla a salvo, al ver que la verdad sale a la luz, siento mi corazón ligero como si me hubiera quitado un peso de 1000 libras. Solo tenía miedo de no haberla protegido completamente. Don Hugo caminaba detrás mirando a los dos jóvenes y sintió una extraña emoción en su corazón. De repente se dio cuenta de que la riqueza o la fama al final son solo efímeras. Solo el afecto, la rectitud, el sacrificio silencioso de Mateo eran los tesoros más valiosos del mundo. Suspiró levemente, pero esta vez fue un suspiro de alivio. El sol de la tarde en la región de Sadek a menudo tiene un aire melancólico, extendiéndose sobre los rastrojos desnudos después de la cosecha. En el patio de la casa de don Hugo, la atmósfera era tan tranquila que se podía escuchar claramente el sonido de una hoja de coco seca cayendo al suelo. Don Hugo estaba sentado en la silla de mimbre bajo el viejo árbol de caimito, abanicándose lentamente con un abanico de areca. Sus ojos se entrecerraron como si estuviera calculando algo muy importante. Isabella estaba sentada junto a su padre, recogiendo flores de jazmín blanco en una cesta, pero su mente estaba en otra parte. Sabía que su padre estaba planeando algo, porque desde la mañana la había estado mirando y suspirando, e incluso le dijo que se pusiera su vestido más bonito para recibir visitas. En ese momento, desde la puerta de acanto, Mateo entró con cara de preocupación. La herida en su cabeza había comenzado a formar costra, pero su andar aún era un poco cojo. Llevaba una cesta de naranjas frescas, un regalo que su madre acababa de recoger en el huerto para llevar a don Hugo. Buenas tardes, don Hugo, acabo de llegar. Mi madre me dijo que trajera estas naranjas para que se refresque y de paso preguntar por la salud de la señorita. Mateo colocó humildemente la cesta de naranjas a los pies de don Hugo.
Miró a Isabella, viéndola radiante con un vestido azul cielo pero con una expresión triste, y su corazón dio un vuelco. Don Hugo dejó de abanicarse. Miró a Mateo durante mucho tiempo con una mirada profunda como la superficie del río tiene en una noche de luna llena. Se aclaró la garganta, y la tos seca hizo que Mateo se sobresaltara. Nam, Don Hugo, ¿eres tú, Mateo? Siéntate aquí, tengo algo que hablar contigo. Aprovechando que Isabella está aquí también. Mateo se sentó torpemente en la hierba junto a la silla de Don Hugo, pensando en secreto si había hecho algo mal para disgustar a Don Hugo. Don Hugo tomó un sorbo de té frío y luego habló lentamente cada palabra. Nam, Don Hugo, ya sabes, después del escándalo con la familia de Doña Camila, la reputación de Isabella se vio afectada. Soy viejo y débil, no sé cuándo moriré, así que tengo que arreglar las cosas para ella pronto. Justo ahora, alguien de la familia del señor Pan en Lonsuyen ha venido a insinuarse. Su familia es inmensamente rica, su hijo es un intérprete en la provincia, apuesto y muy educado. Dicen que si Isabella acepta, traerán una dote generosa el próximo mes. Yo veo que esa familia es de nuestro nivel, y pueden cuidar de Isabella con una vida de lujo, así que me estoy inclinando a aceptar. Las palabras de Don Hugo fueron como un rayo que atravesó a Mateo, dejándolo aturdido. Su corazón pareció detenerse por un momento y luego se contrajo, doliendo hasta asfixiarlo. Miró sus manos ásperas, manchadas y callosas, y luego miró a Isabella. Se sentía demasiado humilde, demasiado pequeño ante la sombra de un rico intérprete. Isabella se sobresaltó al escuchar a su padre. Estaba a punto de protestar, pero al ver que su padre le guiñaba un ojo, de repente entendió. Bajó la cabeza, jugueteando con el faldón de su vestido, con voz tímida. Lo que digas, papá, yo obedezco. Mientras tú estés tranquilo, está bien. Al escuchar a Isabella decir eso, el mundo alrededor de Mateo pareció derrumbarse. Sintió que su cara ardía y luego se helaba. Una amarga autocompasión subió a su garganta. Quería levantarse y correr muy lejos, pero sus piernas parecían clavadas al suelo. Guardó silencio por un largo rato y luego levantó la vista para mirar a Don Hugo. Sus ojos estaban rojos pero brillaban con una honestidad desgarradora. Señor Don Hugo. El señor Pan en Lonsuyen es de alta alcurnia, si la señorita va allí seguramente será feliz, no tendrá que sufrir el sol y el viento como en esta tierra pobre. Yo, con mi destino humilde, no me atrevo a opinar, solo espero que elija lo que haga feliz a la señorita toda la vida. Si la señorita consigue un esposo digno, yo estaré feliz por ella. Al decir esto, la voz de Mateo se quebró. Volvió la cara para que nadie viera las lágrimas que estaban a punto de brotar. Isabella miró a Mateo, con el corazón roto. No esperaba que él se resignara y sacrificara sus sentimientos tan fácilmente solo por su complejo de pobreza. Don Hugo no lo soltó, continuó presionando. Nam, Don Hugo, lo dices de verdad, Mateo, ¿no te arrepientes? Pensé que tú y Isabella tenían algo. Si quieres impedirlo, tienes que darme una razón válida, una garantía de que puedes cuidarla mejor que ellos, ¿no? Mateo respiró hondo, se giró para mirar directamente a Don Hugo, con voz un poco temblorosa pero llena de determinación. Quiero a la señorita, la quiero mucho, Don Hugo. La quiero desde que compartíamos batatas asadas. Pero también sé quién soy. Soy pobre, mi familia no tiene ni un pedazo de tierra, mi madre es anciana y débil. ¿Qué puedo prometerle a la señorita? No puedo, por mi egoísmo, obligar a la señorita a sufrir conmigo. Si otros pueden darle una vida de abundancia, con sirvientes, entonces prefiero quedarme lejos y desearle lo mejor. Ese es mi verdadero amor por la señorita. Terminado de hablar, Mateo se levantó de golpe. Hizo una reverencia a Don Hugo y se alejó tambaleándose hacia la puerta. Su sombra se alargaba en el patio, luciendo extremadamente solitaria y trágica. Mateo. Quédate ahí. La voz de Isabella resonó clara. Corrió a agarrar la manga de Mateo y tirar de él. Mateo se volvió aturdido, viendo a Isabella mirándolo con ojos llorosos pero con una sonrisa en los labios. Eres muy tonto, Mateo. ¿Crees que soy el tipo de persona que prefiere la riqueza y desprecia la pobreza?
¿Crees que necesito una vida de lujos? Lo que necesito es un hombre que se atreva a sacrificar su vida por mí, alguien que valore mi felicidad más que a sí mismo. Y esa persona eres tú. Solo tú. Don Hugo se levantó en ese momento. Se acercó a los dos jóvenes, una rara sonrisa amable apareció en su rostro anciano. Palmeó el hombro de Mateo con fuerza, con voz llena de satisfacción. Nam, don Hugo tonto, te pruebo un poco y ya quieres irte, ¿eh? ¿Cómo voy a casar a mi hija con un extraño intérprete cuando justo a mi lado tengo a un yerno tan leal y noble como tú? Mateo, me agradas. Si eres pobre, trabaja para ser rico, mientras ustedes dos estén unidos, hasta el mar del Este se puede vaciar. Esta vez es en serio, ya no hay más pruebas. Mateo se quedó pasmado como si acabara de bajar del cielo. Miró a don Hugo y luego a Isabella, sin creer lo que oía. Una alegría extrema estalló en su corazón haciéndolo sonreír tontamente como un niño. ¿De verdad, don Hugo? ¿No estoy soñando? Isabella pellizcó suavemente el brazo de Mateo, haciéndole daño. ¿Te duele? Entonces es verdad. Prepárate, mi padre dice que lo hará. El sol de la tarde de repente se volvió extrañamente brillante. El viento del río traía el aroma del arroz maduro mezclado con la risa feliz de padre e hija y el joven honesto. La prueba de fidelidad tuvo la respuesta más perfecta, abriendo el camino a un final hermoso como los poemas de los jardines de la región fluvial de LCTNH de antaño. En la noche de luna llena de diciembre, la luna redonda como una bandeja de oro colgaba en el cielo alto, esparciendo una luz clara sobre todo el barrio parroquial de Sadek. El viento del noreste comenzaba a soplar más fuerte trayendo el frío característico de los días previos al Tet, haciendo que los campos de arroz recién cosechados con rastrojos desnudos se volvieran misteriosos bajo la niebla. Fuera en el canal, la marea alta desbordaba la orilla, el sonido de las olas golpeando los troncos de las palmas de agua sonaba como el suspiro pacífico de la madre tierra. Después de una cena llena de risas alegres de don Hugo y la señora Rosa, Isabella y Mateo caminaron de la mano hacia la orilla del canal detrás de la casa. Bajo el viejo árbol de tamano, donde los dos una vez intercambiaron un juramento en la oscuridad temerosa, ahora brillaba la luz de la luna de la promesa. Isabella se ajustó suavemente su chaqueta fina, sus mejillas se sonrojaron, no se sabía si por el frío del viento nocturno o por la timidez que se colaba en su corazón. Mateo estaba a su lado, todavía sentía que todo lo que sucedía era como un sueño. Sus manos, que solo conocían el arado y la azada, y el trabajo de cargar agua, ahora podían estar junto a la chica más hermosa de la región como su futuro esposo. Miró a Isabella, la luz de la luna iluminaba cada suave mechón de cabello, sus ojos almendrados brillantes lo miraban con confianza. Isabella. Mateo cambió de repente su forma de dirigirse a ella, el tuteo salió un poco torpe de su lengua. Yo, no esperaba que un día papá confiara en mí y te entregara a mí. Me siento muy afortunado, como si hubiera encontrado oro. Isabella se rió, su risa clara como una campana de bronce resonó en la noche tranquila. Con razón mi padre dice que eres tonto. No encontraste oro, encontraste el frasco de salsa de pescado colgado en la cabecera de la cama, porque mi padre está feliz de haberme casado. ¿Pero por qué hasta ahora te atreves a tutearme? Esta tarde todavía decía señorita, yo, sonaba tan distante. Mateo se rascó la cabeza, su rostro bronceado por el sol y el viento se iluminó. Es que en ese momento todavía tenía miedo de que don Hugo me regañara. Ahora que don Hugo ha prometido el matrimonio, tengo que practicar el trato adecuado. Isabella, te prometo, no importa cuán dura sea la vida en el futuro, trabajaré con todas mis fuerzas para que no te falte nada. Ya lo he pensado, después de casarnos, pediré a papá que me deje cultivar el terreno detrás del jardín, plantar más cultivos, y por la noche iré a poner redes de pesca. Con esta salud y fuerza, ¿cómo voy a dejar que mi esposa e hijos pasen hambre? Isabella tomó la mano áspera de Mateo. Entrelazó sus dedos delgados con los dedos callosos de él. Una sensación de calidez se extendió haciendo que el miedo a la pobreza desapareciera de repente. Mateo, no necesito una casa alta y grande, ni seda y brocado como la familia de doña Camila. Volveré a la vieja sastrería en Saigón para pedir mi vieja máquina de coser Singer y abriré una tienda aquí en nuestro porche.
coseré ropa bonita para los vecinos, y tú trabajarás en el campo y el jardín. Si los dos estamos unidos, pronto tendremos un hogar cálido. Mientras no cambies de parecer, estaré satisfecha. Mateo sintió una emoción en el estómago al escuchar las palabras de Isabella. Dio un paso adelante, frente a la chica que amaba. Bajo el testimonio de la vieja luna y el suave canal, Mateo puso su mano en el hombro de Isabella, su voz firme y profunda como la campana de un templo lejano. Te juro, juro ante el alma de tu madre y de mi padre. Si este Mateo tiene alguna intención de ser infiel o hacer algo malo a Isabella, que las aguas de este río me arrastren y no me dejen ver la luz del sol. Tú, desde la infancia hasta que seamos viejos y desdentados, solo serás tú, Isabella. Isabella, al escuchar ese juramento honesto y pesado, se emocionó sin poder hablar. Apoyó suavemente la cabeza en el hombro ancho y firme de Mateo. El olor a sol de la tarde aún persistía en su camisa mezclado con el aroma de las flores de tamanu cayendo blancas en el suelo, creando un olor a felicidad, a paz después de tantos días de tormenta. La luna subía cada vez más, la luz plateada parecía dorar cada hoja y hierba. Los dos se quedaron sentados juntos, sin necesidad de decir mucho para entenderse. Mateo le contó a Isabella sobre las noches que pasó despierto junto a la ventana, mirando la tenue luz en la casa de don Hugo y extrañándola. Isabella le contó sobre los días en la magnífica Saigón, pero su corazón siempre estaba en el pequeño barrio, en la figura solitaria cargando agua en el jardín trasero. Oye Mateo, mi padre dice que hagamos la boda sencilla. No quiero hacer un gran alboroto para que la familia de la consejera mire y cause problemas. Solo necesitamos hacer unas bandejas de comida para ofrecer a los antepasados e invitar a los vecinos a compartir la alegría. Isabella susurró, su mano sin soltar la de Mateo. Mateo asintió. Haré todo lo que digas. Mientras pueda llevarte a mi casa, para que mi madre tenga una nuera filial, y yo tenga una esposa amable, seré muy feliz. Mañana iré al bosque a buscar buena madera para hacer un nuevo altar y un juego de mesa y sillas para que la casa esté decente para recibirte. El sonido del pájaro corre caminos anunciando la marea alta resonó desde lejos, ya no sonaba triste como las noches anteriores, sino que tenía algo de alegría y emoción. Bajo la luna de la promesa, la joven pareja comenzó a dibujar hermosas escenas para el futuro. Había risas de niños jugando en el patio, el sonido de la máquina de coser cada mediodía de verano y el calor de un amor conyugal inquebrantable. La tormenta pasó, la verdad y la justicia les devolvieron su honor. Pero fue ese amor rústico y desinteresado lo que los mantuvo unidos más firmemente. La luna de la noche seguía brillando sobre el embarcadero como prueba de una hermosa historia de amor en los jardines del sur, donde el corazón humano seguía siendo prístino y cálido como una copa de licor de arroz en época de cosecha. Las dos sombras se entrelazaron bajo el árbol de tamanu, reflejándose en la superficie tranquila del canal, creando la imagen más pacífica de la tierra de Sadek en los viejos tiempos. La boda de Isabella y Mateo tuvo lugar en el día más soleado de enero de ese año. Sin automóviles lujosos, sin bandas de música ruidosas como los ricos de la provincia, pero todo el barrio parroquial de Sadek estaba tan feliz como en una feria. Don Hugo no pudo ocultar su sonrisa de satisfacción. Mandó construir una carpa con hojas de coco tejidas en forma de dragón y fénix justo en el patio delantero, decorada con cintas de seda roja brillante. La señora Rosa llevaba ese día su traje de terciopelo más nuevo. Sus ojos sonreían hasta cerrarse al ver a su hijo apuesto en un traje blanco occidental, del brazo de la novia Isabella, hermosa como ninguna, entrando a la casa para la ceremonia ancestral. Isabella llevaba los pendientes y el collar de oro de la dote del novio. Aunque no era mucho, era todo el sudor y las lágrimas que Mateo había ahorrado durante años. Al ver a la joven pareja inclinarse ante el altar, don Hugo tenía lágrimas en los ojos. Le susurró al alma de su esposa. El frasco de salsa de pescado colgado en la cabecera de la cama todo este tiempo, finalmente alguien que sabe apreciarlo se lo ha llevado. Los brindis alegres, el sonido de los palillos y tazones chocando mezclado con el aroma de la carne estofada y la sopa de melón amargo del bosque llenaron el espacio de calidez. El tiempo pasó rápido como el agua que fluye corriente abajo. 13 años después, la casa de 3 tramos de don Hugo seguía allí, pero ahora más espaciosa con la pequeña sastrería de Isabella en el porche delantero.
El sonido de la máquina de coser Singer cada mediodía de verano se había convertido en un sonido familiar del barrio pobre. Mateo se había convertido en un hombre curtido por el sol y el viento, un pilar sólido para su pequeña familia. Don Hugo y la señora Rosa habían fallecido sucesivamente en paz y tranquilidad al ver a sus hijos y nietos felices. La pequeña Sofía, hija de Isabella y Mateo, cumplía 13 años este año. Cuanto más crecía, más se parecía a su madre en belleza, pero su carácter era mucho más terco e irascible. Si algún niño del barrio se atrevía a intimidar a sus amigos, seguramente recibiría una paliza de Sofía. Isabella a menudo tenía dolor de cabeza por el carácter de su hija, recordaba cómo era ella de pequeña y luego miraba a Mateo. Mateo siempre sonreía amablemente, si su esposa lo regañaba no se atrevía a replicar, si su esposa le pegaba no se atrevía a resistir, pero si alguien tocaba a su esposa e hijos, estaba dispuesto a arriesgar su vida. Una tarde del 28 del Tet, el viento de primavera soplaba susurrando en las hojas de ochna amarilla frente al callejón. Isabella estaba subida a una silla quitando las hojas de ochna para llegar a tiempo a la víspera de Año Nuevo. Mateo salió de la casa, al ver a su esposa trepando, chasqueó la lengua y refunfuñó. Bájate, deja que yo lo haga. ¿Y si te caes al trepar? Ya no somos jóvenes. Isabella, parada en la silla, se giró para lanzar una mirada afilada a su marido. ¿Acaso quieres que me caiga que siempre me estás echando la sal? Todavía estoy fuerte, estas pequeñas cosas no son nada. Mateo no dijo nada, se acercó, sus manos firmes rodearon la cintura de su esposa y la bajó al suelo con ligereza. Isabella, avergonzada, golpeó el hombro de su marido con fuerza. Este hombre, Sofía nos va a ver ahora. Mateo sonrió dulcemente, atrajo a Isabella a sus brazos, su mano áspera acarició el cabello de su esposa que comenzaba a tener algunas canas. Pues que lo vea, para que sepa cuánto se quieren su padre y su madre. Oye, cuando seamos muy viejos, ¿te sentarás a mascar betel conmigo? Isabella se rió, apoyó la cabeza en el pecho de Mateo, sintiendo el calor familiar que la había envuelto durante más de 10 años. Sí, envejeceremos juntos, nos pondremos feos juntos. Mientras no cambies de parecer, mientras no busques a otra, está bien. Mateo entrecerró los ojos. Su mirada hacia Isabella seguía siendo tan apasionada como esa noche de luna llena de diciembre bajo el árbol de Tamanu aquel año. No hay ninguna otra. En esta vida solo te tengo a ti. Isabella y Mateo juntos significan amor, es el destino que el cielo ya decidió. La pequeña Sofía salió corriendo desde atrás de la casa, sosteniendo una cometa de papel. Al ver a sus padres cariñosos, se tapó la boca y se rió tontamente. Sofía, miren a papá y mamá, ya son grandes y actúan así, qué vergüenza. Los tres se echaron a reír. La risa se disolvió en el viento de primavera, extendiéndose por los campos de arroz verde. La ley de causa y efecto no pasa por alto a nadie. Los malvados como Carlos terminaron arruinando sus vidas por sus vicios. Y aquellos que vivieron con sinceridad y rectitud como Isabella y Mateo recibieron dulces frutos. Su historia de amor es como el aroma del arroz tardío, aunque llega lento, es rico, duradero y fragante toda la vida. Ya ven, la vida humana al final solo necesita una palabra amor para anclar, una palabra rectitud para proteger. La historia carga de amor sincero, aroma de arroz tardío también pide permiso para cerrar sus páginas antiguas aquí. Espero que a través de mis susurros, amen un poco más esta tierra del sur llena de sol y viento pero también llena de humanidad. Les deseo una buena noche, que sueñen con campos de arroz dorado y las sonrisas amables de la tierra natal.